Consideramos que el pretender encontrar nuestros ascendientes hasta llegar a Adán y Eva es una tarea imposible en un planeta donde ahora somos un poco más de 7 millones de personas. Por esa razón nos remontaremos hasta lo más antiguo que he podido rastrear mi segundo apellido, pasando desde Mesopotamia, la cual se considera la primera civilización moderna, a cómo fue que se pobló el ya muy antiguo país de España. Bienvenidos a este video. En este video te voy a presentar algo de la historia que puedes rastrear sobre el apellido Samaniego, cómo fue que llegó a México, cómo es que muchos de ellos se instalaron en el estado de Sonora y el gran legado que han dejado para las futuras generaciones. Bueno, sin más por el momento, comenzamos. Un homenaje a la familia Samaniego, maestros por vocación nata. Antecedentes. Entre los primeros pobladores de la península ibérica podemos distinguir tres grupos: los tartesos, los iberos y los celtas, que junto a los primeros colonizadores griegos y fenicios vivieron en el territorio peninsular durante la Edad Antigua. Las primeras referencias a los tartesos se encuentran en la Biblia, donde se alude a varios personajes de la lejana Tarsis identificada con Tartesos. Las fuentes griegas informan de la localización de Tartesos en la desembocadura del Guadalquivir y de sus intercambios comerciales con griegos y otros pueblos del Mediterráneo. Estos constituyen el primer estado organizado en la península ibérica y, según el geógrafo griego Estrabón, se regían por leyes redactadas en verso. Siendo aquí en España donde se originó el apellido Samaniego. Entonces, para esto vamos a recordar la forma en la que se ponían los apellidos en la antigüedad. En un inicio, los apellidos correspondían al lugar de origen de la persona, su oficio o bien a características físicas distintivas. Cuando uno de los apellidos se refiere al lugar de origen de la persona, se llaman apellidos toponímicos, que quiere decir de toponomía, es decir, conforme al nombre del lugar de origen de la persona. En el caso de los nobles, se adoptaban el apellido de su dinastía o podían quedarse con el de algún territorio conquistado como forma de mostrar dominación. Así pues, existen al respecto varias teorías sobre el apellido Samaniego, pues mientras unos dicen que procede de Castilla, otros que de Navarra. Lo que es una realidad es que este apellido es de origen español y hoy es un apellido muy popular en todo el mundo, tanto en España como en muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo en México. La primera teoría que presento a continuación es la que dice que el origen de Samaniego procede de Castilla, de origen judío. Hay una larga familia de samaniegos, su árbol genealógico llega hasta la actualidad, tal como afirma la pintora Samaniego, procedente de dicha familia. Se dice también que tal apellido procede de la provincia de Samaria, donde habitaban los samaritanos. De ahí la composición de la primera parte del apellido, Sama, pasando a España durante la época en que los judíos emigraron a esta. La segunda teoría que te presento a continuación es el ya muy antiguo e ilustre apellido, a la vez de origen toponímico, como ya lo había explicado, que fue poco frecuente y repartido por España, siendo notable su presencia en Madrid, Álava, Valladolid y Barcelona, y un poco menor en las áreas de Guipúzcoa, Burgos, Granada, La Rioja, Zamora, etc. Procede del topónimo samaniego, que fue el nombre de una población alavesa cuyo significado es el de pastizal, lugar de corrales. Existe hasta la actualidad todavía la casa fortaleza de Samaniego, según consta en ejecutorias de hidalguía y expedientes de los caballeros de las órdenes militares. Esta familia fue una de las más relevantes en el antiguo reino de Navarra y posteriormente en la provincia de Álava, y estuvo situada entre las vías de La Guardia y Samaniego, a la izquierda del camino que sube a Vitoria.
Según la tradición recogida por cronistas e historiadores, fue fundada por los años 800 por un infante de Navarra. Distintas ramas de esta familia vivieron en las villas y ciudades de lo que hoy es la ribera del Ebro, en la parte que atraviesa La Rioja y Navarra, extendiéndose más tarde por Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca, desempeñando en todas partes los puestos reservados a los hidalgos de sangre, es decir, puestos burocráticos en la monarquía. La tercera teoría que logré encontrar es que en Navarra fue donde tuvo origen el linaje de todos los Samaniego, aunque se lea en algún documento que proceden de Castilla. Fue cuna de la casa solar y divisa de San Medel, Meder o Mederi, pues de tres maneras se encuentra escrito que significa San Emeterio, santo al que eligieron los caballeros de esta casa por patrón y abogado, poniendo su anteiglesia bajo la advocación de su nombre. Esta casa y fortaleza, que según consta en ejecutorias de hidalguía y expedientes de caballeros de las órdenes militares, fue una de las más reales en el reino de Navarra y posteriormente en la provincia de Araba. Estuvo situada en las villas de La Guardia y Samaniego, a unos 3 kilómetros de la primera y 4 de la segunda. Según la tradición recogida por cronistas e historiadores, fue fundada en el siglo IX por un infante de Navarra, hijo natural del rey Fortún I de Navarra, del que descendieron los nobles Fortunes, que más adelante fueron señores de Samaniego, donde tenían junto a la iglesia una casa fuerte con torre en la cual se conserva el escudo del linaje samaniego y de cuyo señorío tomaron el nombre para convertirlo en apellido. Del escudo les hablaré más adelante. Por ahora comentaremos que estas teorías son todas parecidas entre sí y apuntan hacia el mismo origen del apellido Samaniego. Pero ¿quién fue San Emeterio, el santo del que estábamos hablando? Bueno, San Emeterio y San Celedonio, santos que fueron hermanos, santos mártires por la Iglesia Católica. Lo que puedes ver en la imagen arriba es la parroquia de San Emeterio y San Celedonio en España, y abajo las representaciones gráficas de estos dos santos de la Santa Iglesia Católica. Son los patrones de la ciudad y la diócesis de Santander desde el siglo IV. Fueron dos hermanos que desempeñaron el cargo de oficiales en el ejército romano y que hasta el año 300 fueron decapitados en la ciudad de Calagorra por confesarse cristianos y actuar en consecuencia. ¿Qué es de la casa fortaleza de Samaniego? Hoy en día la casa fortaleza de Samaniego es un hotel que se utiliza para huéspedes en las sierras de Cantabria, en España. Esta ha pasado ya por diferentes propietarios, diferentes familias. Sin embargo, los propietarios originales son los Samaniego. Palacio de Samaniego descansa bajo las faldas de las sierras de Cantabria. En el interior de esta villa de encantador aspecto tradicional, los muros que hoy albergan sus cómodas habitaciones y sus acogedores salones han ido pasando durante décadas por diversos propietarios de diferentes familias. Sin embargo, el primero del que se tiene constancia a través de investigaciones es de don Diego López de Samaniego, que fue un cura del pueblo durante el siglo XVII, quien muy probablemente se encargó de su construcción, según un estudio elaborado para la localidad. La tesis es también apoyada por el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde figura el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de don Francisco Ruiz de Samaniego, descendiente de la familia. Según el documento, este personaje se refirió a la casa de sus mayores como la casa y antigua torre que de inmemorial es llamada de los Samaniego, además de citar dicho escudo sobre el dintel. El palacio se ubica en el centro del pueblo, es hermoso, su estructura exterior es
De hecho, es la casa que estás viendo en la imagen de arriba. Lo que es la imagen de abajo es como visten los caballeros de la Orden de Santiago de Compostela, propia de los edificios singulares rogianos de los siglos XVII y XVIII, aunque no refleja que anteriormente ahí se alzara una torre defensiva, pero un resto arquitectónico albergado en su interior, que consiste en una puerta dintelada ubicada cerca de la cocina, tiene un pequeño escudo de factura antigua donde se representa a las armas de la familia Samaniego. Esto lleva a pensar que en algún momento de la Edad Moderna la torre quedó integrada dentro de la identificación. Esto ocurre incluso en otros ejemplos de Alabama, como la famosa casa del Cordón de Vitoria. Es importante saber que los escudos no pertenecen a los apellidos, son las personas o las familias las que adoptan o heredan un blasón. Dicho de otra forma, no todos los samaniegos tienen el mismo escudo, ya que existen muchas familias portadoras de un mismo apellido. A esto se le llama, a la ciencia que estudia los apellidos y que crea los escudos, se le llama heráldica. Y para hacer un blasón que realmente nos represente, es necesario consultar con un experto heráldico. Ahora bien, ya que, como lo he dicho, muchas familias son portadoras de un mismo apellido, pero tienen orígenes diferentes, hay linajes que ostentan escudos y estos pueden heredarse. Pero para saber con certeza si un escudo en concreto nos pertenece, es necesario realizar un estudio genealógico para saber si realmente somos descendientes de ese linaje. Los 3 escudos de Samaniego que yo logré encontrar en diferentes páginas de la internet son muy parecidos entre sí. Como se puede observar, un campo de azur, una banda de plata engolada en cabezas de dragones de sinople con lenguas de gules y atravesada por una espada de plata. Una bordura de gules con este lema en letras de oro: esta espada quebrará, mas mi fe no faltará. A continuación te muestro los 3 escudos que logré encontrar en la internet. A mi parecer, los 3 son hermosos. El que puedes observar en tu pantalla del lado derecho me parece el mejor de todos. Los representa como caballeros, como guerreros a los samaniego. Y el lema, esta espada quebrará, mas mi fe no faltará, me parece hermoso, con un hermoso significado en el cual sabemos que quizás nuestra espada quebre, la batalla la podemos perder, pero la fe es algo que siempre debemos conservar. Si tú te apellidas Samaniego, puedes hacer tuyo uno de estos escudos y yo te invito a hacer tuyo el lema, esta espada quebrará, mas mi fe no faltará. Lo lleves contigo siempre y honres tu apellido a través de este lema. Los samaniego en México. Los samaniego en México. Bueno, creo que a este punto has podido deducir que la llegada del apellido Samaniego a México se dio durante la época de la conquista. Fue con la llegada de los españoles que los samaniego llegaron a tierras mexicanas, de allí que se fueron dando cronológicamente algunos sucesos por los cuales muchos de ellos se asentaron en el estado de Sonora hasta la actualidad. A continuación te platico. En el año 1531, apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlan, los españoles fundan San Miguel de Culiacán, cerca de lo que hoy es la capital de Sinaloa. En 1536, los españoles avivan el interés por el norte y el noroeste de lo que era la Nueva España. En 1539, en marzo,
Fray Marcos de Niza, un enviado del virrey de aquel entonces, soldados y un grupo de indígenas partieron de San Miguel de Culiacán atravesando por el río Sonora. En 1540, en la búsqueda de las 7 ciudades de oro, los españoles establecen su primer población en territorio sonorense, que se llamó San Jerónimo de los Corazones. El nombre fue dado porque los indígenas de la región le regalaron a Vázquez 600 corazones de venado al llegar a la zona. La villa fue posteriormente despoblada y abandonada en el siglo XVII. En 1617 fue hasta entonces que, gracias a la labor de los misioneros jesuitas, la corona española pudo sujetar a las poblaciones indígenas del estado de Sonora, primero a los caitas y después a la mayoría de todos los demás, excepto a los indígenas yaquis, que esa historia da para todo otro video. Porque no fue con las armas, sino con la cruz. Y a partir de esta fecha y en adelante, diferentes misioneros procedentes de España hacen misiones a las tierras de Sonora y fundan diversas comunidades a lo largo y ancho de lo que hoy es la Ruta Alta de Sonora. Es así como llegan las primeras personas con el apellido Samaniego al estado de Sonora. Repito, porque no fue con la espada, sino con la cruz. De las relaciones que se tuvieron entre españoles e indígenas es que nacieron los mestizos y estos a su vez se irían reproduciendo por todas estas tierras. Hoy en día, en los pueblos de lo que es la Ruta Alta de la Sierra de Sonora, encontrarás muchas personas con este apellido, Samaniego. Lo que puedes observar en las imágenes es las letras de lo que es hoy la población de Guaxinera y la vista aérea de lo que es hoy la población de Bavispe, Sonora, municipio de donde es originaria mi madre. Mi bisabuelo y su descendencia. No sé exactamente desde qué antepasado los samaniegos que se instalaron en toda esta zona, desde Guaxinera hasta Bavispe Baserac, se han dedicado a dar clases, pero es un hecho que muchas personas, al conocer mi segundo apellido, me suelen preguntar ¿a qué te dedicas? Porque dicen ellos, es que los samaniegos tienen vocación de maestros. José Concepción Samaniego Gallegos, Tata Shon, fue mi bisabuelo, esposo de mi bisabuela, María del Rosario Gómez Galás, padre de mi abuela, María de la Luz Samaniego Gómez, mi tío abuelo, José Héctor Samaniego Gómez, y otros más, de los cuales no tengo información al respecto, pero sé que fueron varios hermanos. Él fue maestro y director de varias escuelas primarias de comunidades rurales que se encuentran en la zona de la Sierra Alta de Sonora. Tales poblados fueron Guaxinera, Guásabas y San Miguelito. Actualmente existe una carta donde el inspector de la zona lo felicita por su gran amor y servicio para la nación. De mi bisabuelo, gran parte de su descendencia hoy en día se dedican a ser maestros y estos se encuentran tanto en las aulas como en puestos administrativos de la Secretaría de Educación Pública. De hecho, mi tío abuelo José Héctor Samaniego Gómez, siguiendo los pasos de su padre, dedicó su vida entera a las aulas y una de las hijas de mi tío abuelo José Héctor, mi tía Ceci Samaniego, se dedica hoy en día también a ser maestra, entre muchos otros parentescos samaniego que se dedican también a dar clases. Mi amada madre, Celia Hermida Gómez Samaniego, frecuentemente platicaba sobre lo buen maestro que fue mi bisabuelo. Hoy en día estoy muy orgulloso de mi bisabuelo y de todos los samaniegos que se dedicaron, que se decidieron por tan noble y honrada profesión. Existen numerosos testimonios de personas que dan fe porque fueron exalumnos de mi bisabuelo
exalumnos de mi tío José Héctor y exalumnos de mi tía Ceci, de lo buenos que son los samaniegos como profesores. A continuación, lo que te muestro en pantalla es un texto sacado de un libro del año 1956, con el que uno de mis abuelos daba clases al quinto grado de primaria en la comunidad de Bavispe, Sonora. Y dice lo siguiente: mi dueño y señor, el sol mi enemigo, el dios de la vida, el único dios, huyamos mi nieve, huyamos mis fríos, llegó el dios del mundo, estamos vencidos. Esto fue cuando Dios era parte del sistema educativo, antes de que poco a poco el avance de las ideas progresistas lo fueron desplazando hasta lograr sacarlo completamente de las escuelas. Y hoy sufrimos las consecuencias de ello. No quiero sin más hacer mención de la situación de las escuelas rurales en México, y yo me siento muy orgulloso de mis parientes samaniego, no solo porque sean maestros, sino porque la gran mayoría de ellos han estado y trabajan en las escuelas rurales del país, mismas cuya situación es en su mayoría precaria y constituyen grandes retos para cualquier maestro. Es quizás por la vocación nata y verdadera que deciden quedarse allí, pues aunque ciertamente la Secretaría de Educación Pública tiene también plazas en estas comunidades, estas no suelen ser queridas por la mayoría de los maestros, ya que la mayoría pues estudian en las grandes ciudades, en las escuelas normales, y al estar en estos poblados quedarían alejados de sus familias. O ya sea porque no les gusta la vida que podrían llevar al campo, o no les agrada la idea de estar recorriendo grandes distancias para ir a trabajar todos los días. En estas escuelas suele haber frecuentemente un solo maestro para varios grupos, los directores la hacen al mismo tiempo de docentes, suelen a veces estar en abandono completo por los gobiernos estatales y federales, y son las personas del pueblo quienes logran levantar poco a poco la escuela. Entre muchos otros retos. Estas cosas las sé no porque me las hayan contado, sino porque yo las viví, ya que durante mi cuarto año de primaria estuve en 5 primarias diferentes de distintas localidades de los estados de Sonora y Chihuahua. Lo que te muestro en la imagen de abajo es la entrada actual de la escuela primaria Benito Juárez en Guaychinera, Sonora. ¿Por qué me siento orgulloso de ser samaniego? Siendo honesto, es que Samaniego no debió ser mi apellido, pues es el segundo apellido de mi madre. Mi padre, de apellido Martínez, en México se usa así, entonces yo debía apellidarme Martínez Gómez. Sin embargo, como mi padre decidió no darme mi apellido, mi madre decidió darme sus dos apellidos. Y ahora estoy orgulloso de este apellido, pues representa además mucha historia, una vocación nata por ser maestros de los mejores que existen, y como ya lo he comentado, existen numerosos testimonios que dan fe y certeza de lo que estoy diciendo. Por favor, envía este video a todos los samaniegos que conozcas, ya que contiene información muy importante para cualquiera que porte este apellido. Encontrarás todos los enlaces de las referencias que utilicé en la descripción del video. No olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir para que me ayudes a hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias. Chao, chao.